Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a retomar este libro tan hermoso, tan importante, Hechos, a partir del capítulo 24, por favor. Vamos rápidamente a tomar el contexto de Hechos 24 a esa altura. Recordemos que desde capítulos anteriores, desde el capítulo 21, resultó ser que Pablo va a Jerusalén. Y recuerden lo que pasó allí. Vienen unos judíos de Asia que lo venían persiguiendo, observando, y les pareció que Pablo pues introduce en el templo a un gentil. Esto fue realmente la excusa para que empezaran a aniquilarlo definitivamente, lo que significaba una amenaza para ellos. De allí es tomado por las autoridades civiles, ¿verdad? Después es trasladado a Cesarea, que es donde vamos a estar nosotros en capítulo 24 de Hechos. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, por favor. Hechos 24, ya Pablo está ante Félix. Y pues vamos a ver muchos principios de la palabra de Dios en este capítulo. Leemos versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Vean qué elocuencia, ¿verdad?, de este orador que precisamente era, llamémosle, llamado para este propósito, ¿no? Cuando Félix era un déspota y paz es lo que menos tenían allí. Versículo 3. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, va a decir este tipo, ¿no? Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas a que le acusamos. Versículo 9, los judíos también confirmaban, diciendo, ser así todo. Bueno, como estamos viendo, Ananías junto con su pandilla, ¿verdad?, viajan a Cesarea para acusar a Pablo. Básicamente le dicen que es una plaga, causa sediciones, es decir, divisiones, y hay una acusación muy seria. En el versículo 6, intentó también profanar el templo. En el templo de los judíos, pues ciertamente había acceso a los gentiles, pero un acceso restringido. Había ciertamente una pared de separación donde literalmente había una información que quien se atreviese a pasar siendo gentil luego de este límite, de hecho el gobierno romano, por decirlo de alguna manera, le daba potestad a los judíos para que llevaran a muerte a una persona que osara traspasar estos límites en su templo. Esto era porque tenía mucha alianza con los saduceos. Los saduceos eran los que se encargaban de la organización del templo, estaban conectados políticamente con los romanos y había esa relación, ¿verdad?, donde estaba el sumo sacerdote allí metido, ¿no? Entonces, realmente la esencia de la acusación de Pablo, mis hermanos, no era ningún delito. De hecho, todo eran excusas, ¿verdad? Pero básicamente era por la fe que Pablo estaba evidenciando. ¿Y qué era la fe? Entre muchas definiciones, es esa respuesta que nosotros tenemos ante la palabra de Dios y la tomamos como una cotidianidad, como una cosmovisión de vida. Eso es fe. Fe no necesariamente es solamente creer una y otra cosa. Es una respuesta. Me gusta mucho entender fe como una respuesta. Estamos invitados a responder a la voluntad de Dios. Y respondiéndola, ¿con qué propósito? Para que nosotros, usted y yo, la apliquemos en todas las circunstancias de nuestra vida. Y justamente esta voluntad de Dios, la fe, que nosotros respondemos, Pablo estaba respondiendo. ¿Cómo? Predicando la resurrección de Cristo y predicando la voluntad de Dios ahora en Cristo, que ahora hay un solo pueblo entre judíos y gentiles.
terrible esto para la cosmovisión judía. Recordemos que en estudios anteriores hablábamos de que era inconcebible que Pablo estuviese llamando a gentiles sin pasar por el judaísmo. ¿Bien? Sin hacer proselitismo, digámoslo así. Inconcebible. Notemos algunas características de cómo razona, entre comillas, pongamos comillas razona, una mente violenta. Una mente violenta pasa a ser de victimario, es decir, la persona que ejecuta un acto violento, a considerarse como víctima. Y ahí lo leímos en versículo 7. Vean ustedes lo que va a decir esta defensa. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, dice, le quitó de nuestras manos. Con gran violencia. Ahora resulta ser que el victimario pasa a ser víctima. Y veamos 23:10. Devolvámonos un capítulo para que veamos el contexto real, ¿verdad? Por eso digo, ¿cómo razona una mente violenta? ¿Verdad? Dice, versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, dice, por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vean el razonamiento entonces, ahora resulta ser que nosotros estábamos en una situación donde con gran violencia nos arrebataron a Pablo. Parte de las acusaciones, ¿verdad? Una absolutamente hipocresía que necesita sostenerse con redes de apoyo también en 24:9, que es de estos judíos. Dice, los judíos también confirmaban diciendo así que era todo, ¿no? Básicamente eran testigos falsos. Y aquí empiezo a orientar la temática de esta parte de la predicación. El testimonio falso. El testimonio falso. ¿Por qué? Porque la Biblia trata con extrema seriedad, mis hermanos. Con extrema seriedad. Recordemos que nosotros ya somos nuevas criaturas en Cristo. Ya tenemos una nueva identidad. A la vez, nosotros tenemos que ir descubriendo nuestra nueva identidad. Ya Dios nos ve en Cristo, no como que nos hace falta algo. Ya somos completos en Cristo, como dice Pablo en Colosenses, ¿verdad? Somos completos en Cristo. Pero nosotros, de verdad, la Escritura ahora nos va señalando y nos va invitándonos a ver como ya Dios nos ve a cada uno de nosotros. Entonces, si estamos hablando en contra del testimonio falso, como vamos a hablar ahora, no es un llamado a que nosotros nos esforcemos para no ser testigos falsos, en el contexto que lo vamos a poner, sino para que nosotros ya nos veamos como personas que en Cristo, ya esta condición que hace mucho daño, ya es superada en Cristo. Y nosotros vamos apropiándola, vamos apropiando nuestra identidad, identificándonos con lo que la palabra nos dice. ¿Bien? ¿Qué es identidad? El que usted y yo empecemos a asumir diferentes identificaciones. Una identificación con Cristo es que nosotros ya no somos, no nos esforzamos para ser, no. Ya nosotros no somos testigos falsos. Ya en Cristo no somos testigos falsos. Vamos a identificarlo. La Biblia definitivamente aborrece, Dios muestra que Dios aborrece al testigo falso. Proverbios 6:19. Además en Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, un testigo falso incluye atribuir al prójimo intenciones que no tuvo. Recordemos, Dios nos invita a vernos como Dios nos ve. Por ejemplo, entra un hermano a la iglesia, no me saluda. Se cree muy importante porque no me saludó. Esto forma parte de una identidad falsa, unos retazgos del pecado que ya en Cristo no están, pero seguimos respondiendo desde una falsa identidad. Eso es como Dios nos ve, pero tenemos que identificar para irnos asumiendo como ya somos en Cristo. Atribuir al prójimo intenciones que no tuvo, que esto no se nombra en el pueblo de Dios, que esto no esté en nuestro corazón. ¿Y qué pasa si está en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos permite vernos desde la identidad falsa para presentar esta identidad falsa y decir, Señor, este no soy yo en ti, te lo entrego a ti, para que me fortalezcas en contra de esta tendencia que tengo a mi falsa identidad. Difundir rumores o chismes.
o exageraciones sobre alguien. Esto forma parte de ser testigo falso. Desacreditar a otros para ganar prestigio o aprobación. Esto en el ministerio de consejería es muy común. Por ejemplo, este tipo de pecado, donde una parte empieza a exponer una versión de la situación para tratar de desacreditar a la otra parte en la que tiene resentimiento, no asumir su propio aporte al conflicto y así ganarse el favor del hombre que puede engañar, sea el consejero o a sus redes de apoyo. Pero, va a decir Proverbios 18:17, el primero en presentar su causa parece inocente, hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Básicamente, el testimonio falso, mis hermanos, es una distorsión intencional de la verdad hacia, en este caso, hacia el prójimo, ¿verdad? Y esto daña mucho, pero, atención acá, también daña muchísimo al prójimo no exponerle la verdad. Una distorsión es desacreditarlo, decir cosas desde nuestras percepciones que son altamente engañosas. Pero otro daño al prójimo es no exponerle la verdad cuando requiera ser expuesta. Confrontar, de hecho, Pablo va a escribir en Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y profundicemos en esto que es muy importante, mis hermanos. Confrontar con la verdad, con lo que Dios ha dicho. ¿Qué es la verdad? La suma de las palabras de Dios es la verdad. Lo que está revelado. No nuestra reflexión humana, nuestra filosofía de las cosas. No es una verdad consensuada. Pongámonos de acuerdo para ver qué nos conviene. Esto no es la verdad. Esto puede dar, pues, ciertos parámetros de bienestar en algunas líneas. Pero la verdad está fuera del razonamiento humano. Viene dado, es una revelación dada por el Señor. Confrontar con la verdad al prójimo, con la palabra de Dios, no es juzgarle, mis hermanos, sino es amarle. Amarle de verdad. Nosotros no juzgamos a nadie cuando nosotros exponemos la verdad de Dios. ¿Han visto esos típicos mecanismos de defensa, verdad, racionales, de decir, bueno, si usted es tan inocente, que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, ¿verdad? No. Nosotros cuando exponemos la verdad, nosotros estamos también bajo esta verdad que nos acusa y nos condena. Pero en Cristo ya nosotros hemos sido justificados. No tenemos condenación. Entonces cuando nosotros exponemos la verdad, aunque incomode, estamos amando al prójimo. La verdad, eso sí, nunca debe usarse como un arma, sino como un acto redentor. Y entonces, en esta dinámica de presentar la verdad, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando 1 Corintios 6:2 habla de que nosotros juzgaremos también al mundo, no es que usted y yo somos jueces, sino que a la iglesia, a usted y a mí, se nos ha confiado la palabra de Dios, que primeramente es palabra de reconciliación, palabra de vida, porque el Señor no vino a condenar. Pero cada vez que usted y yo exponemos la verdad para salvación, al final del tiempo, cuando venga el tiempo de juicio, como usted y yo expusimos las palabras que juzgarán, por eso es que entendemos que la iglesia también juzgará al mundo. No porque somos jueces, sino porque nosotros hemos expuesto esta palabra que juzgará en el día postrero. El proceso evangelístico requiere, eso sí, mis hermanos, respetar la conciencia del prójimo. Y ahora vamos a verlo acá en la palabra. En este proceso de exponer la verdad, ese es el hilo que quiero poner, hemos dicho, somos llamados a amar como exponiendo la verdad. En esta dinámica de exponer la verdad, somos llamados a no utilizar la verdad como un arma, sino como un medio de redención. Para esto requerimos respetar la conciencia del otro. Pero profundicemos más para entender qué significa respetar la conciencia del otro.
Para esto vamos a tener una definición de lo que es conciencia, que es la capacidad moral interior que cada persona tiene para discernir entre lo que percibe como correcto o incorrecto. Todo ser humano, regenerado o no, Dios le ha provisto de una conciencia, le ha preservado una conciencia. La persona sabe distinguir con cierta luz lo que es bueno y lo que es malo. Si no fuera así, la humanidad no se puede preservar. Si no hubiera un mínimo de conciencia moral entre lo que es bueno, lo que conviene o lo que no conviene. Esta conciencia necesita ser formada por la verdad de Dios. ¿Para qué? Para ir potenciando lo que se percibe como bueno y como malo, ¿no? Y aquí está el punto. Lo que se respeta, lo que usted y yo respetamos de la conciencia, es el proceso de esta formación de la conciencia moral desde la verdad revelada. Creo que se va a aclarar más con un texto que vamos a buscar en Hechos, por favor, nos devolvemos 19, Hechos 19, versículo 8. ¿Qué estamos diciendo hasta el momento? Somos llamados a predicar el Evangelio, es decir, a predicar la verdad. Cuando usted y yo predicamos la verdad, estamos verdaderamente amando. Pero tenemos que ser respetuosos en la conciencia del otro mientras recibe esa verdad. Bien, esto es lo que estamos diciendo. ¿Qué significa respetar? Respetar el proceso que la otra persona va teniendo, en unas personas será de una forma, otra de otra, para ir asimilando la verdad que está siendo expuesta por cada uno de nosotros. La paciencia en ese proceso. Eso significa respetar la conciencia del otro. Vean ustedes que en Pablo, en Éfeso, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, es decir, con valentía, con firmeza, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cómo vemos el respeto de Pablo acá? Vayámonos al versículo 37. Se forma un problema, acusan a Pablo y vean qué interesante lo que va a decir una autoridad civil acá. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. El problema es que Pablo evidentemente en Éfeso estaba predicando la verdad en contra de la idolatría, en contra de dioses falsos. Pero vean que una autoridad va a decir, pero en todo este proceso, 3 meses al menos, en ningún momento hay un testimonio de que estas personas están blasfemando ni siendo sacrílegos de las creencias de ustedes. No significa que Pablo, y estaba hablando con denuedo, hablando con valentía, pero Pablo respetaba en el proceso en que estas personas pacientemente en su inmadurez espiritual iban asimilando las verdades del Evangelio. Y esto es respeto. ¿Por qué? Porque al falso respeto hoy se le llama tolerancia, por ejemplo. Ciertamente cada persona tiene derecho a opinar, ciertamente, claro que sí. Pero no todas las opiniones son igualmente válidas. Entonces, la falsa tolerancia impide la exposición de la verdad revelada, anulando la oportunidad del pecador a exponerse al Evangelio de la gracia. Y es que estamos en este tipo, digamos, de cosmovisión cultural. ¿Qué entendemos por tolerancia? Como tengo que respetar, ese es el punto. Como tengo que respetar la opinión del otro, no voy a decir nada. Lo que intento decir es que eso no es respeto. Somos llamados usted y yo a exponer el Evangelio de la verdad, para amar. Respeto es que cuando usted y yo exponemos el Evangelio, vamos respetando, ¿qué acabamos de decir? El proceso de asimilación de tal persona. Respetamos su tiempo, digámoslo así, con paciencia. Ahí podemos meter la palabra toleramos. Vamos tolerando que hablamos hace la semana pasada y me sigue argumentando lo mismo. Tolero. Pero tolerancia no significa decir, porque tolero al otro, no voy a decir nada. No voy a exponer el Evangelio, ¿sí? Y para esto, mis hermanos, el creyente que procure esto, no voy a decir nada, porque lo respeto, realmente no está aplicando respeto, sino rendición.
Y requerimos orar por valentía como Pablo. Sí, como Pablo. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Nosotros vamos creciendo en amor. ¿Sabe uno de los puntos en que usted y yo crecemos en amor? Conforme usted y yo valientemente vamos exponiendo la verdad. Así usted y yo vamos creciendo en el amor hacia nuestra familia. Amamos a nuestra familia. Amamos a nuestros familiares. ¿Cómo amamos a nuestra familia? Exponiendo la verdad. Pero es que tal familia tiene una posición diferente. Hay que respetarlo. ¿Ven el punto? Eso no significa irrespeto. Irrespeto es que yo venga y me burle de la fe de la otra persona o de la cosmovisión de la otra persona. Mira, vos caminando hasta allá, ¿para qué caminas para allá? Eso no te sirve de nada. Eso es irrespeto. Pero respeto no es, por ejemplo, el que aprovechemos, abramos espacios para exponer la verdad de en quién somos salvos. Eso es respeto. Esta diferencia es muy importante, otra vez, porque la tolerancia, el mal entendimiento de la tolerancia lo vemos por todo lado. Yo estoy en una oficina y como yo tengo que respetar, yo tolero a todo el mundo. Que todo el mundo opine y yo me quede callado. No estoy amando. Y para esto tenemos que decir, Señor, repito, dame la valentía el de nuevo para predicar tu palabra como Pablo, con valentía. Bien. Veamos 24, 10, 21, para que nos quede listo para la segunda parte. Versículo 10, 21. Capítulo 24 de Hechos, versículo 10. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Ahora es Pablo tomando su palabra, ¿no? Y vean cómo él va a aprovechar, no para defenderse a él mismo, sino para exponer la verdad. Porque él amaba. Porque él respetaba a sus oyentes. ¿Ven el concepto? Exponer la verdad es porque yo les respeto a ustedes. Si yo no expongo la verdad, yo no les respeto a ustedes. Ni respeto a mi familia, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis vecinos. No respeto, soy un irrespetuoso. Respeto porque expongo la verdad. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, vean ustedes cómo expone la verdad, ¿no? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios. Vean qué clase de defensa, no es hacia el mismo, es hacia la verdad. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Terminemos en 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a profundizar sobre este versículo que es maravilloso, el 16, para que el Señor nos siga edificando con su verdad. Bueno, mis hermanos, continuamos entonces. ¿Cómo amamos al prójimo? Ya la Escritura nos revela, primero, una parte que es muy importante, no creando supuestos, prejuicios, no hablando mal de la otra persona. Ese es un primer paso. ¿Cómo amamos al prójimo? Exponiendo la verdad. Exponiendo la verdad, ¿de qué manera? En amor. Respetando su conciencia. ¿Qué es respetar su conciencia? Respetar el proceso que la persona tiene para ir asimilando la verdad del Evangelio. Puede que responda, puede que no responda. Eso ya, mis hermanos, no nos compete a ninguno de nosotros. Nos compete ser fieles a la exposición de la palabra. Y con esto respetamos profundamente y amamos profundamente. A ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? A ejemplo de Pablo, como vamos ahora a ver en versículo 16, por favor. Es importante que repasemos cómo estamos formulando la definición de conciencia. La conciencia es esta capacidad que Dios ha dejado a cierto nivel en todo el género humano para poder discernir entre lo que es lo bueno y lo malo. Pero esa conciencia requiere ser desarrollada
a través no de nuestras propias opiniones, sino desde la verdad revelada. Esto es por lo que vamos a ver ahora. Vamos a versículo 16. Va a decir Pablo: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Detengamos acá con mucha atención, por favor. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Notemos al menos dos cosas, mis hermanos. La buena conciencia se procura. Fácil de ver en el texto. Es decir, no es algo que nosotros desarrollamos por nosotros mismos, sino que procuramos tener una buena conciencia. Y luego, la buena conciencia ante los hombres es el resultado, la consecuencia de recibir primero una buena conciencia moral ante Dios. ¿Cómo procuramos? Porque la buena conciencia se procura. ¿Cómo procuramos una buena conciencia moral ante Dios? Entregándonos dócilmente al poder transformador de su gracia. Vuelvo a repetir un versículo que es muy importante. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Qué dice? Los que a fuerza de procurar, para ponerlo en el contexto que estamos hablando, ¿verdad? Procuro tener una buena conciencia. Bueno, a fuerza de práctica están, ahora sí, resultado, capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mis hermanos, el cristianismo no es una estructura, no es algo más que nosotros tenemos como parte de. Esa no es una verdadera identidad. Identidad es la suma de identificaciones. Si usted y yo no nos identificamos con algo, no tenemos tal identidad. Eso es una farsa. Nosotros nos identificamos con Cristo, con su voluntad en nuestra vida, y por tanto vivimos la identidad de Cristo en nosotros. Entonces, las disciplinas espirituales que hablamos hace unas semanas se colocan acá. Los que a fuerza de práctica, la disciplina está para colocarnos ante la gracia transformadora de Dios. Procurar buscarle. Pregunta abierta. Mis hermanos, después que nosotros hablamos y que se ha hablado acerca de la necesidad que tenemos de estar delante de Dios cada día, la pregunta ¿es la práctica que nosotros tenemos constantemente en nuestras vidas? ¿Es esa práctica? Nosotros queremos vivir la vida cristiana en medio de una cultura, mis hermanos, que es más fuerte que usted y que yo. Se los aseguro. Porque tiene medios de influencia que nos hacen perder la cosmovisión. Y ya yo empiezo a notar la diferencia entre el tipo de cristianismo que yo me estoy formando por mi propia opinión y lo que está revelando la Escritura. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando viene una persona comprometida al Evangelio y habla la verdad en amor, sentimos incomodidad ante esa persona y ante ese mensaje. No, es que vos sos muy legalista, digamos. Este tipo de cristiano no. Ahora estamos en una sociedad más light, más inclusiva. El peligro al que estamos expuestos no lo vemos usted y yo, sino que el Señor nos capacita en el Espíritu para que vaya formando hábitos en contra de estas tendencias culturales. Entonces, la permanencia en Cristo, miren que a fuerza de práctica, mis hermanos, de verdad que seguimos insistiendo, primero para mi vida, para los demás. Los que a fuerza de práctica, el resultado es que el Espíritu nos capacita, nos da hábitos. A fuerza de práctica. ¿Cuál es la práctica? La disciplina es que si usted se levantó hoy, ayer, antier, que lo que menos quiere usted es orar, Dios no nos va a jalar de las orejas. Ahí es donde colocamos la práctica, la disciplina, ahí sí. Señor, yo tengo que procurar un espacio, como aprendimos en la conferencia misionera. ¿Quién la procura? Nosotros. Procuramos un espacio. Pero, ojo, a fuerza de práctica, ya este procurar espacio ya empieza a minimizar en nosotros
y va a ser el nuevo hábito que el Espíritu pone en nuestra vida. Es el Espíritu quien posteriormente a la disciplina nuestra nos levantamos y decimos, mi alma tiene sed de ti. Pero si usted y yo llevamos años de años teniendo un esfuerzo por acercarnos al Señor, significa que no estamos siendo capacitados en nuevos hábitos en el Espíritu. Y esto lo vamos a profundizar más el miércoles en el taller de oración. Porque necesitamos hablar de una sana teología para hablar de oración. Entonces, ahora sí, la permanencia a fuerza de práctica, ya luego el Espíritu empieza a tener control, empieza a darnos hábitos, inclinaciones. Decir, carambas, ya no me esfuerzo tanto para buscar la presencia del Señor como me esforzaba antes. La práctica empezamos nosotros a tenerla, pero luego a fuerza de práctica el Espíritu empieza a formular en nosotros nuevos hábitos y empezamos a vivir a Cristo, que es el cristianismo. Vivir a Cristo. Vivir el Espíritu de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Bien. Los judíos se esforzaban también por tener limpia su conciencia. ¿Se esforzaban? Claro que sí, por supuesto. Pero yo quiero leer esto literalmente, por supuesto, de la Escritura, en Gálatas 5, muy importante, y en esta versión. Porque se pone esa lectura, los judíos intentaban lograr cosas por sus propios esfuerzos, básicamente. Limpiar su conciencia por ellos mismos, por prácticas, disciplinas espirituales. Vean lo que dice Pablo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Está claro, ¿verdad? Mis hermanos, dejen. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu, es subrayado acá, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Por eso el estar alerta siempre, por eso estamos en una batalla, como dice Pablo. Entonces ustedes, y me encanta esta parte, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Mis hermanos, nuestro cristianismo no son buenas intenciones para ser mejores. Es una necesidad y dependencia apremiante del Espíritu Santo. No se nos desarrolla una mejor conciencia para tener la buena intención de cambiar. Y aunque voy a esforzarme por no decir o no pensar aquello, no funciona así. Dejarnos transformar para que sea el Espíritu quien nos lleve a nuevos hábitos. Y termina, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque digamos en este caso, los maestros de la ley se obligaban a cumplir la ley de Moisés, colocaban las disciplinas espirituales ahí para ser más espirituales. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, no es que no nos guía, o sea, nos guía a la ley, por supuesto, a la obediencia, pero ya como algo que nosotros deseamos, una obediencia en amor. Entonces, yo no estoy obligado por mis fuerzas, a cumplir la ley de Moisés, porque de todas maneras no me va a servir de nada. Clarísimo está la palabra de Dios, en el sentido de dependencia, ¿no? Entonces, en la última etapa de nuestra salvación, conocemos la glorificación, ya vamos a perder, mis hermanos, por fin, gracias a Dios, vamos a perder la habilidad que tenemos ahora, la habilidad de escoger el mal. Tenemos esa habilidad. Jesús no tuvo habilidad moral, que se llama, sí tuvo habilidad natural. Él podía cansarse, tener hambre, etc. Pero Jesús, en su humanidad, nuestra humanidad, no tenía habilidad moral. ¿Qué significa? Jesús no podía escoger el mal. No podía escoger el mal, porque es verdadero hombre y verdadero Dios. Y ese es el estado en que tendremos nosotros. Tendremos un estado donde no tendremos habilidad moral. Ahora, en la permanencia en Cristo, a través del Espíritu, sí nosotros vivimos un anticipo de lo que será ese estado donde no podremos escoger el mal. Un anticipo. Ahora nosotros vamos y caemos. Y como lo dijimos en la conferencia anterior, posconferencia, ¿qué hacemos cuando usted y yo caemos?
acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y esto nos vuela la cabeza, nos puede decir, pero es contrario a lo que yo pienso. Si yo caigo, decepciono a Cristo, yo tengo que esconderme, refugiarme en algo, tener más rigurosidades espirituales para calmar los ánimos de Dios. Al contrario, vengan a mí confiadamente, pero así sucio como estoy, precisamente para limpiarte, para fortalecerte más en contra de ese pecado que tienes. Precisamente, ven al lugar seguro. Y cuando nosotros estemos glorificados, tendremos oportunidad, como Adán y Eva, de caer, porque también fueron creados sin pecado y cayeron. ¿Podríamos caer? No. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad no está en Adán, sino en Cristo. Entonces es imposible ahora sí que nosotros caigamos como cayó la primera humanidad. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ahí sí hay posibilidad de caer, traeremos también la imagen del celestial. Por eso es que es una esperanza maravillosa. Ya el pecado no estará más en la creación redimida. ¿Se entiende el punto? Porque nuestra humanidad está en Jesús. Si hay posibilidad de caer es porque Jesús tiene posibilidad de caer. Imposible. Entonces, qué maravilloso entender esto. Vamos al 17, que creo que quedamos por ahí. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación, sigue hablando Pablo, y presentar ofrendas. Está explicando su causa, Pablo. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Básicamente, Pablo está diciendo, miren, ninguno de los que está acá, que me están acusando, estuvo presente en el alboroto que pasó en el templo. Ninguno. Si es que vienen acusadores, por lo menos que vengan aquellos que venían de Asia. Y recordemos que todo empezó porque a estos judíos les pareció que Pablo estaba introduciendo en el templo a un gentil llamado Trófimo. Les pareció, ¿verdad? Todo el alboroto fue por ahí. Versículo 20, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. 22, entonces Félix, oídos estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión para que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese ninguno de los suyos servirle o venir a él. Vean el corazón de Félix acá, en 24. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, porque aquí Pablo pudo haber aprovechado el que Félix llegara para buscar algún tipo de quedar bien ante él, ¿verdad? Pero habla la verdad, la verdad. Dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Cómo respetaba Pablo a Félix? Siendo paciente en el proceso de respuesta de Félix. Al final, el texto no dice si respondió. No respondió. Pero ven cómo el respeto de Pablo es que cada vez que tenía oportunidad, hablaba con denuedo y claramente el Evangelio. Allí Pablo estaba respetando a Félix como un modelo para nosotros. 27, pero al cabo de 2 años, por eso es que se dice que Pablo quedó preso aquí en Cesarea por 2 años, al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, ya hemos compartido el doble vínculo de la evangelización. ¿Recuerdan? La evangelización requiere de una primera parte fiel,
que exponga el Evangelio como es, claro, con valentía. El otro vínculo, cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo, en el oidor del Evangelio, empieza ya a persuadirle, empieza ya a invitarle a una respuesta ante esa verdad expuesta. Aquí puede ser que la persona que oiga responda o no responda al Evangelio. Es otra cosa. Pero ese es el doble vínculo de la evangelización. En 24-25 se cumplió el primer vínculo. Volvemos a leer 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo cumple ese primer vínculo. No importa su circunstancia, no importa al frente de quién esté, Pablo es fiel y valiente para predicar la fe en, dicen, Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Un evangelio centrado en Jesucristo. Pero no se cumplió lo segundo, porque vean al final del 25 lo que le dice Félix. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se resistió al evangelio. No se cumple lo segundo. Pero no importa, porque somos llamados a cumplir lo primero y no ocuparnos de lo segundo. No ocuparnos de lo segundo no significa esta idea. Bueno, le predico uno y si no, listo. Conmigo ya no cuente más. Porque cada vez que venía Félix, con las intenciones que tuviera, Pablo mantenía la misma fidelidad, el mismo punto uno, digamos, esperando pacientemente la respuesta de Félix, amándolo, respetándolo, amándolo y respetándolo, predicándole el Evangelio. Ciertamente, cuando Pablo le habla del juicio venidero, despertó un asombro, ¿verdad? En Félix, un asombro. Pero luego, de ese asombro, continúa Félix con su vida. Esto se parece mucho, seguramente ustedes han tenido la oportunidad, cuando hay un funeral, ¿no? Tal vez hay personas, familiares, que ante la realidad de la muerte, hay cierto asombro en ciertas personas y se empiezan a hablar de temas, etc. Basta con que pase este tiempo y las personas siguen en su vida tal cual. Fue lo que le pasa a Félix. Tiene asombro cuando Pablo le habla del juicio venidero, pero luego no pasó de allí, no pasó de un asombro. Sigo con mi vida cual tal. Pero, mis hermanos, Félix, como muchas personas, no se dan cuenta del peligro en el que están. Estamos en un tiempo de gracia. Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar. Él es el juez, pero no he venido en este tiempo a juzgar. Ha venido a abrir la oportunidad de salvación para todo aquel que responda. Para todo aquel que responda. Vean entonces la participación que tenemos usted y yo en el punto 1. Predicar valientemente. Amar de verdad al prójimo. Qué alivio pensar que amar no significa tener unos sentimientos específicos de bienestar hacia otra persona. No necesariamente. ¿Cómo amamos entonces? Predicando la verdad del Evangelio. Así amamos al prójimo. Cuanto más se aplaza la respuesta a la invitación del Espíritu, más se insensibiliza la conciencia. Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Vámonos un poquito para adelante. Efesios capítulo 4 para fundamentar lo que estamos diciendo. Capítulo 4, 17 y 19. Estamos diciendo, cuanto más se aplaza la respuesta a la invitación del Espíritu, más se insensibiliza la conciencia. Mis hermanos, ¿por qué esto? Porque, otra vez, si usted y yo tenemos familiares que no son creyentes, tenemos amigos, amistades, etc., ya aquí entendemos nuestro propósito. Significa que no tenemos cierta responsabilidad, no somos responsables de la salvación, pero también tenemos un llamado específico. Si usted y yo, conociendo la verdad, aplazamos la exposición de la palabra, ese aplazamiento en los corazones de estas personas se va endureciendo más la respuesta del Evangelio. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí está el punto en 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, como dice Pablo, ¿cómo lo van a ser ignorantes si no hay nadie quien les predique?
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso, Pablo dijo, como leímos en la mañana, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso, dice la palabra de Dios, es ahora. Hoy es el día de la salvación. No lo apliquemos a los que no creen, apliquémoslo a nosotros. Digámoslo así. Hoy es el día en que nosotros tenemos que anunciar esta salvación. Démosle vuelta. Porque si lo vemos, decimos, bueno, los que no reciben, hoy es el día, listo. No. ¿Qué tal si lo aplicamos para nosotros? No reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Sé que suena duro, pero es una exhortación en amor. Cambiémoslo para nosotros. Hoy es el día, efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de anunciar la salvación en aquellos familiares, en aquellos vecinos, en aquellos amigos que trabajan, etc. Hoy es el día. Qué bueno que le demos vuelta a esto y ya lo aplicamos a nosotros. Y recordemos, hemos sido llamados y capacitados para esto. Y si no, del Señor recibimos valentía, como Pablo oraba. A algunas personas no conversas el Señor utiliza el sufrimiento como de los últimos recursos para que se vuelvan a Él. Antes que fuera yo humillado, es decir, que la persona fue humillada, ¿verdad? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Como el Señor utiliza también ese recurso, ¿no? En su angustia me buscarán. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cómo el Señor, en su bondad, procura todos los medios posibles, inclusive el sufrimiento en las personas, para procurar que se vuelvan a Él? Y todo dentro del marco del amor. Así que si un familiar no converso, amigo nuestro, está sufriendo, lo menos que podemos nosotros decir es, Señor, quítale ese sufrimiento, sino que el sufrimiento cumpla el propósito en esa persona.